Bienvenidos a La Voz, qué honor estar aquí una vez más. Con todos ustedes. Nos encontramos en Cumaná, Venezuela, es una playa hermosísima. Estamos en el norte de Venezuela, oriente. Hacia el oriente. Hacia el oriente de Unos Venezuela. 500 kilómetros al oriente de Caracas. Es un lugar hermosísimo, estamos en un restaurante de primerísimo nivel. No le piden nada a ningún restaurante de Nueva York, ni de Miami, ni de Los Ángeles, ni de México, ni en ningún lugar. Y tú me dirás, pero ¿cómo Venezuela está en una ruina? Dios está visitando Venezuela de una manera extraordinaria. Tienes que venir a Venezuela para ver a un Dios que está resucitando a una nación en crisis. Pero pues yo tengo la frase, sin sacudimiento no hay avivamiento. Enrique Villalba, gracias por permitirnos hacer esta entrevista, esta conversación. Sé que eres un pastor sumamente relevante, conozco un poco a tu familia, una esposa activa, metida, buena mamá, hijas de primer nivel. Pero tú coméntanos, ¿quién es Enrique Villalba? Bueno, uruguayo, de una familia de inmigrantes, precisamente cuando Venezuela era esa nación desde la cual, a la cual venía gente del mundo entero, ¿no? Que recibía inmigrantes del mundo entero. Mi familia, mis padres emigraron desde Uruguay. Casi toda mi familia, tíos, primos, se vinieron. Hoy por hoy algunos ya retornaron. Y me vine para acá siendo un adolescente. Aquí ya mi mamá venía de las Asambleas de Dios, entonces digamos que nací en el contexto del Evangelio, ¿no? Cuando llegamos a Caracas, nos comenzamos a congregar allí en la iglesia cuadrangular y ahí crecí de adolescente para joven. A los 17 años me fui a Juventud con una Misión. Me fui a Argentina a los 17 años y por allá estuve con los jucumeros varios años. Hice varias escuelas, recorrí Argentina de arriba a abajo. Como a los 19 me volví a Venezuela. Mis padres se acababan de mudar para Cumaná porque mi papá lo habían trasladado para gerenciar un hotel acá. Y simultáneamente la iglesia cuadrangular estaba abriendo una obra en Cumaná. Así que vine, comencé a servir en esta obra. En ese momento me captan los jóvenes de nuestra federación, la iglesia cuadrangular en Venezuela, y me invitan a trabajar en el equipo nacional de jóvenes. Así que comencé a trabajar con los jóvenes a nivel nacional y a servir también como una especie de misionero aquí en Cumaná. Como a los 2 años, como al año y tanto, la federación decide que los misioneros que estaban aquí retornaran a su país y a su ciudad, que quedaba en el extremo de la frontera con Colombia, y me piden que me encargue por 3 meses de la obra que estaba acá. Estaban decidiendo si cerraban la obra acá, si la continuaban, si no. Y me dijeron que me encargara por 3 meses de la obra. Recuerdo que era como un octubre, noviembre, teníamos nuestra convención nacional en enero, en San Cristóbal, en la frontera con Colombia, en el otro extremo del país. Y yo llegué ya como con 15, 16 personas de acá de Cumaná. En ese tiempo ni siquiera las iglesias grandes llevaban una delegación como esa a la Convención Nacional. Cuando la gente me vio allá, ¿y este quién es? ¿Y esa gente quién es? No, de Cumaná. Cumaná, dice, pero nosotros... ¿Qué es Cumaná? Sí, no habíamos cerrado eso allá. Y dijeron, no, este es el muchacho que pusimos. Y alguien dijo, bueno, dejémoslo algunos meses más a ver qué pasa, un tiempito más. Y ese tiempito más es hasta ahora. Recuerdo que el día que vinieron a formalizar de obra misionera a Iglesia Constituida, me dice el presidente de la federación, ¿a ti quién te ungió como pastor? Yo le dije, bueno, a mí la unción que me dieron fue trabaje. De 20 hecho, años más o menos. Tenía 19 años cuando 19 años. Cuando comenzamos acá, ahí comenzó nuestra historia, la historia de la iglesia acá en la ciudad. A los 22, creo, 23, conocí a la que hoy es mi esposa. La enviaron, ella
Era una misionera soltera que había sido enviada desde el norte de Brasil, una iglesia muy grande, con una visión misionera muy amplia. Estaban abriendo iglesias en las capitales de Venezuela. Ellos tenían una base misionera en África, una iglesia con una visión misionera muy grande. Y allá la envían para que apoye a una familia misionera de pastores acá en Cumaná y también para que comience a abrir en la península de Araya, lo que el yunque ese que se ve al frente en el mapa, comenzará allí también a abrir una obra misionera. Bueno, ahí nos conocimos, así, acá mismo en Cumaná, y fue el flechazo. Y comenzamos a enamorarnos y como al año y medio, recuerdo que cuando fui donde el pastor de ella a Brasil a pedirle la mano y formalizar la cosa, él me dice, bueno, yo los bendigo, no hay ningún problema, pero con una condición. Hasta el día que se casen, ella se queda aquí en Brasil trabajando como misionera en la iglesia local. Así que estuvimos como un año, en ese tiempo no había WhatsApp, texto, nada, usted sabe, los teléfonos esos monederos nada más. Y estuvimos un año más o menos separados hasta como 15 días antes de casarnos, que le permitieron venir a Cumaná ya a preparar todos los detalles. Oye, esa sí fue una buena prueba, ¿no? Pónsela a los chavos de hoy. Sí, estoy pensando más. Fue, bueno, ahora Dios nos regaló 3 hijas maravillosas que son un presente del Señor, así que solo chicas en la casa. Qué increíble. Y he estado ya 2 veces en la congregación. Qué obra tan extraordinaria. Tú eres un hombre de fe. Y yo no sé cómo puedes hacer todo eso, ¿no? Ayer que me decía, ya compramos este terreno y compramos el otro y también el otro y estamos... Yo digo, ¿de dónde sale toda esta fe? Necesitamos que nos imponga las manos en la cabeza y que desate lo que Dios te ha dado, ¿no? Porque eres un hombre extremadamente hiperactivo, sumamente colérico, pero metido en esa fe, la fe de Dios, no la fe en Dios, porque la fe en Dios nos salva, pero la fe de Dios nos empuja, nos impulsa. Cuéntame de tu ministerio, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué sucede con esa iglesia cuadrangular de miles de personas? Sí, mi mamá, quien fue un pilar en nuestra vida en ministerio hasta hace poco tiempo que partió con el Señor, siempre fue una mujer de fe y siempre nos inculcó esos valores de fe. Además, haber crecido en una agencia misionera como Juventud con una Misión fue como esa preparación del Señor para que cuando llegara esta etapa del pastorado decidiéramos caminar por la fe. Esta iglesia nació en fe. Todo lo que hemos conquistado a lo largo de los años ha sido escuchando la voz de Dios y tratando de obedecerla. Yo vivo bajo una filosofía de vida bien sencilla y es la siguiente: si Dios lo dice, yo lo creo. Si Dios me manda, yo obedezco. Wow. Ahí comienza y termina mi teología. Yo tengo muchísimas fallas y debilidades y batallas y todo, pero Dios sabe un par de cosas de mí. La primera es que Él sabe que estoy dispuesto a darle lo que sea que Él me quiera pedir. Híjole. Que lo que tengo es de Él, es para su gloria, es para que su reino avance y que Él dispone de lo que yo tengo. Y lo segundo que Él sabe es que yo estoy dispuesto a obedecerle a costa de lo que sea, de mi reputación, de todo. Cuando hay personas que me preguntan, ¿cómo han hecho para crecer más que los demás? Yo le dije, en la ciudad, yo le digo, es sencillo, hemos fracasado más que los demás. Yo creo que no hay nadie en nuestra ciudad que haya fracasado más que nosotros, solo que nunca permitimos que el fracaso nos dejara allá abajo. Hicimos siempre del fracaso una escuela, una especie de trampolín sobre el cual nos paramos para ir al siguiente nivel, a la siguiente etapa, ¿no? Qué interesante. Yo siempre digo que siempre al final del año deberíamos darle como una especie de premio a todos los líderes que tenemos en la iglesia que fracasaron en el año, porque por lo menos intentaron hacer algo y fracasaron en el intento. Yo prefiero líderes que fracasen intentando hacer algo y no líderes que son unos fracasados porque prisioneros del temor, del qué dirá la gente, de errar o lo que sea, nunca intentan hacer algo, ¿no? Sí. Entonces, yo he tratado de escuchar la voz de Dios y de seguir esa voz, de obedecer esa voz. Lo que el Señor nos vaya diciendo, ir caminando detrás de las instrucciones que Él nos dé. Yo creo, apóstol, que no hay lugar donde el Evangelio no pueda crecer. Cuando yo llegué a esta ciudad, habían 50 iglesias evangélicas en esta ciudad.
Era en ese tiempo la segunda ciudad más pobre de este país, el segundo estado más pobre. Y habían solo 50 o 60 iglesias evangélicas en total, en toda la ciudad. La ciudad tiene como será unas 400.000 habitantes, en ese tiempo un poquito menos. Le hablo de cerca de 30 años atrás. Y recuerdo que cuando llegué me decían que esto era un cementerio de pastores, que aquí no se podía crecer, que era muy difícil. Yo venía de vivir ese momento del 91, 92, 90 en Argentina, donde debajo de aquel mover con Claudio Freyson y todo aquello había estallado la unción, había un mover tremendo. Y yo venía de ver eso. Así que estaba convencido de que ese Dios que había visto moverse en Argentina tenía el poder de hacerlo acá también. Acá también. Y hemos intentado siempre no ponerle límites al Señor, sino lo que Él nos diga, con eso lanzarnos. Y así hemos caminado todos los años. Cuando se nos vino esta crisis encima, que de verdad nunca yo creo que pensamos que íbamos a pasar por una situación similar, de verdad que no. Nos decían cosas, esto, aquello, pero bueno, nunca nos imaginamos que íbamos a vivir una situación tan difícil. Pero todo ha sido una escuela. Esta diáspora, esta hemorragia de gente saliendo del país, estamos hablando, no sé, según cifras extraoficiales, de unas 8 millones de personas que se han ido del país. Este tema de la hiperinflación, dicen que desde la Segunda Guerra Mundial para acá no ha habido un país no en guerra que haya vivido una situación semejante a la de Venezuela estos años en el tema de hiperinflación. En fin, toda la situación que hemos vivido, lejos de acabar con la iglesia, de apagar el mover de Dios, más bien nos ha impulsado a ser más proféticos, a depender del Señor, a creerle a Él por encima de lo que vemos, sentimos, escuchamos, a seguir empujando y seguir confiando y seguir profetizando y seguir evangelizando. Nunca vi en este país, nunca vi a la iglesia orar como está orando en este tiempo. Claro. Nunca la vi evangelizar como está evangelizando en este tiempo. Nunca vi un mover de unidad como el que he visto en este tiempo. Entonces, los pastores encontrándose. A veces yo pienso, ¿no? Bueno, si esto era necesario para ver lo que estamos comenzando, porque creo firmemente que lo que estamos viendo son los destellos de la gloria que se va a manifestar. Claro, yo creo que creo. Si esto que hemos estado pasando, que ha sido duro, difícil, wow, solo los que hemos estado acá sabemos lo que es, ¿no? Ver tantas cosas que hemos tenido que pasar, vivir. Pero si este proceso ha sido necesario para que se manifieste lo que estamos comenzando a ver, yo le digo, pienso que ha valido la pena. Se lo pongo de esta manera. Nuestra federación tiene como 70 años en el país, ¿no? Los primeros 50 años de bonanza, prosperidad, bendición, fundamos 50 iglesias en 50 años. Wow, una iglesia un promedio por por año. una de año. Los siguientes 10 años que comenzó la crisis, las cosas tremendas, todo a ponerse difícil, abrimos 50 iglesias en 10 años. Uf. Bueno, estos últimos 10 hemos abierto alrededor de 200. Padre Santo. Estos últimos, los más difíciles, los más tremendos, los de mayor necesidad. Increíble. Oye, sin sacudimiento no hay avivamiento. Bueno, esa frase se la compro. Porque es verdad, es verdad. A veces Dios tiene que como que despertarnos de alguna manera. Y esta iglesia, que fue llamada por mucho tiempo, mal llamada, la Cenicienta de América, le decían a la iglesia venezolana, ¿no? Creo que está despertando. Y estos sacudones nos están, yo creo que es más lo que está sumando que lo que está restando. Ha sido duro, solo de nuestra iglesia en los últimos 8 años por ahí. Y yo calculo que se deben haber ido como unas 2.000 personas o más. Qué increíble. Y sabe, se va una persona de la iglesia y te duele, pero cuando se va un líder que tú formaste, que dedicaste años, que tiene una gran influencia, que es una columna en la iglesia, es muy duro. Muchos pastores también, no los juzgo, entiendo perfectamente la presión, la situación, ¿no? Pero también este ha sido como un filtro para probar muchas cosas. Claro, muchas cosas en el sacudimiento te prueba todo. Es una carga emocional, una resistencia espiritual y también una resistencia física, porque ¿de dónde comes? ¿De qué le predicas a una persona un domingo cuando puede tener dinero pero no hay comida para comprar?
Puede tener un buen trabajo, pero no tiene con qué, dónde va y compra, dónde están los recursos, dónde está la comida. Zacarías le dijo una vez al pueblo de Israel, estando ellos en cautividad y todo, Zacarías se presenta delante del pueblo y les dice una frase que un día me atravesó así, que tornó revelación en mi vida. Zacarías se presenta delante del pueblo y les dice así: les hablo a ustedes, cautivos de la esperanza, Cautivos prisioneros de la esperanza. Y esa frase ahí, que ya la había escuchado una vez de un amigo, me quedó marcada y dije, yo me voy a convertir en prisionero de la esperanza. Claro. De lo único que seré prisionero no será ni de las circunstancias, ni de la crisis, ni de lo que veo, ni de lo que escucho, de la esperanza. En Lamentaciones hay una versión que dice, traeré a memoria, creo que es el 3:16, traeré a memoria aquello que me da esperanza. Entonces, hemos tratado de convertirnos en eso, en portadores de esperanza, de decir a la gente, sí se puede prosperar en esta nación, con toda la... Si otro lo ha logrado, nosotros lo podemos lograr, sí se puede crecer. Mire, cuando estábamos saliendo del tema de la pandemia, por ahí el 21, 22, Dios nos pone algo en el corazón. Quiero que amplíes el templo. Nuestro templo ya el local era grande, teníamos un templo como de 100 por 40, unos 4.000 metros cuadrados, tenía una capacidad como para unas 5.000 personas sentadas, 4.500 más o menos. Y Dios nos habla y nos dice, quiero que amplíen el templo. Y yo, ampliar el templo, ¿cuándo? Ahora. Ay, en pleno recesión. Sí, imagínense que ya nosotros traíamos nuestra propia pandemia y nos cayó señor, ¿y más o menos qué tamaño? El doble. El doble. Doble de lo que está. Que ya se está llenando, porque yo lo veo que ya casi a la mitad. Y decíamos, Señor, el doble. Bueno, total que nos lanzamos en esa aventura. Recuerdo que cuando nos reunimos con ingenieros, arquitectos, el tema allí, me decían, bueno, esto con dinero, teniendo el dinero, se va a llevar como 2 años y medio, 3 años hacer este edificio. Lo hicimos sin dinero en 12 meses. 12 meses, en sin 12 dinero. Meses, Ve y compra sin dinero. Sin dinero, un edificio que costó como $500,000. Dios nos proveyó, no sé cómo. Estamos ya terminando de cancelar la última parte, pero de verdad Dios abrió las puertas, movió a su pueblo, nos ayudó. Yo recuerdo que el último día, cuando lo inauguramos, yo me pongo en la parte de atrás del templo y le digo al Señor, Señor, ¿para qué algo tan grande? Porque yo lo veía inmenso, inmenso, inmenso. Y a los pocos días hicimos una actividad especial y el lugar yo alquilé casi 8.000 sillas y estaba totalmente lleno, o sea, nivel colapso. Como solo tenemos piso y techo, entonces no hay problema de que colapse por todas partes porque no tenemos paredes ni nada por ahora. Eso estaba totalmente colapsado y Dios me habla y me dice, ¿te das cuenta? Para ti era demasiado grande, para mí ya quedó pequeño. Y en ese momento el Señor me habla y me dice, viene un mover de mi espíritu para esta nación, que ni con 10 templos de estos vas a poder contener la multitud que viene. ¡Wow! Entonces entiendo que el Señor nos está preparando para lo que está por venir. Sí, definitivo. Y yo sé que tenías como 5 o 6 reuniones, ¿no? Sí, cuando el templo era más pequeño. Teníamos un cine, hacíamos 4 cultos, llegamos a hacer 6, una locura. De hecho, en este mismo templo también, antes de la pandemia, cuando teníamos el templo, la primera fase, que le digo, ese local que habían como unas 4.500, 5.000, y llegamos a hacer 2 cultos, 3 cultos. Ahora que lo ampliamos y después de la pandemia estamos haciendo uno solo. Y también para nosotros respirar un poquito, ¿no? Si no le hubiera tocado predicar 4 veces. ¿sí? Estábamos antes en un cine, en un centro comercial, y era una locura. Era con la misma canción que terminábamos, un culto comenzamos, claro. Por 2 puertas salía una multitud, llegaba otra. Pero ayer vi eso, que en breve vas a tener que hacer 2 reuniones, porque se va a llenar y vas a tener que hacer 2 reuniones. Bueno, estamos... Aún en ese templo tan grande, ¿no? Amén, amén. Creemos que eso es profético, creemos que Dios lo va a hacer en esta nación. Dios nos habló que así como hemos sido de alguna forma motivo de vergüenza en las naciones, también el Señor nos tornaría una referencia, ¿no? Y hablarían de
hablaríamos, por causa de él, hablarían de nosotros en las naciones de la Sí. tierra. Yo estuve aquí en Venezuela, tengo más de 18 años viniendo a la nación, pero bueno, creo que como 16 años viniendo a la nación. Y estuve en esos tiempos de opulencia. Recuerdo que... Usted es testigo de esto que yo estaba Claro, diciendo. claro, totalmente. Pero también vine en esos tiempos donde la gente hurgueaba en la basura para alcanzar algo que comer. Y Usted no fue era- uno de los pocos entonces que vino, porque Oh, en ese sí, tiempo dejó sí. de venir todo el mundo. No, yo no paré de venir. En ese tiempo no venía nadie, ni predicador, ni cantante, ni Y adorador. ni nada. que era un lío poder agarrar un vuelo, porque todas las aerolíneas detuvieron sus vuelos a Venezuela. Que era un lío venir a agarrar No había un energía vuelo. eléctrica. No, y entrar a No la conseguía ni nación. papel higiénico, 2016, 15. Sí, sí, ¿verdad? no, Realmente. entrar a la nación era una locura porque eran unas líneas, te revisaban, te escudriñaban todo, te hacían preguntas, y a qué viene, y por qué va, y usted pastor, iba a predicar, no, yo vengo a ver a la familia, no, hacían preguntas de todo tipo. Y bueno, pude vivir todo eso. Pero, ¿sabes lo que me inspira y me emociona? Ver gente como tú, que no huyó de la nación, que no corrió por la persecución, que pudieron quedarse aquí a vivir la experiencia y a sacar esta nación. Tampoco estoy juzgando a los que salieron, ¿no? Ellos tenían el por qué salir. Algunos salieron salvando su vida, otros salieron por una oportunidad, lo que sea, no lo juzgamos. Pero admiro esa labor de un Hugo Díaz, de un Sí. Enrique Villalba. A Hugo lo tuve en México y ya ahí él sí va a ser cargo de la parte internacional de nuestro ministerio. Y ya iba a él tramitarle residencia mexicana y todo eso. Y de repente me dice, no aguanto la presión de Dios para regresar a mi país. Y dije, Hugo, estás loco, aquí tienes casa, tienes carro, tienes todo, que te vas. Y dice, no, mi nación me necesita. Y admiro esa tenacidad, coraje, y digo, wow, qué padrísimo. Déjame terminar esta fase de la plática, y si tú me permites, podemos hacer una segunda ahorita. En este momento terminamos esta, e iniciamos para que me hables de la marcha para Jesús. Listo. ¿Sí? Claro. Muy bien. Seguimos en la segunda parte, en La Voz, con Enrique Villalba, para hablar de la marcha para Jesús.